Pues bienvenido a un nuevo capítulo de Barriendo para Casa. Bienvenido, Tomás. Bienvenido, Norbert. Bienvenido, Ramón. Hoy tenemos el inmenso honor de sentarnos con un vecino que no solo ha vivido en Cázar, sino que es una auténtica enciclopedia de nuestro pueblo. Así te ponemos ya de primera. Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco, pero si no llega enciclopedia... Muy arriba está poniendo, vamos a bajarnos un poquito, sí. Hoy Ramón nos abrirá el libro de sus recuerdos para contarnos cómo era la vida para un niño en aquel Cázar que ya no existe, podríamos decir. Prepárense para viajar un poquito en el tiempo. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias. Bueno, Ramón, y aparte de que era un vecino muy querido, como Norbert ha dicho, y yo te tengo un gran aprecio porque me gusta mucho hablar contigo, hay una cosa, tú te criaste en una zona del pueblo, que es una zona que tiene mucha historia, y es una zona muy bonita porque hay unas casas señoriales y el tranvía pasaba por ahí. Entonces yo quiero que empecemos hablando de lo que hoy es Piedras Negras y de este hombre, porque a ti te llaman Ramón del Pulgar por un motivo. ¿Podemos empezar por hablar de este claro. gran señor? Sí, y tu relación claro. con él. Sí. Tengo que agradeceros de momento vuestra bienvenida que me habéis dado, maravillosa. Quiero decir antes que nada, Cajas para mí es un pueblo maravilloso. Cajas es así para mí, ha sido, fue y será. Está hablando donde yo nací. Como anécdota, diré que soy granaíno y no cajareño. Y basta un botón de muestra muy rápido, porque a mi padre tenía un niño, qué alegría, pero mira, no, le dijeron, ve al juzgado de Granada, lo asientas en Granada, porque en Granada dan una cartilla de racionamiento, estamos hablando ya de 80 años atrás, y por esa cartilla pues había una serie de donaciones, incluso alimenticias, no económicas, no sé, económicas no es, pero alimenticias, que verdaderamente fue sentarme en Granada, pero yo nací en Cajas, seguí en Cajas, sigo siendo de Cajas, como he dicho antes. O sea, en el DNI pone Granada. Granada. Pero bueno, pero eso es un detalle... En tu corazón pone... Cajas. Bueno, pues ¿quién era este médico? Ese médico se llamaba don Juan Pulgar Ruiz. Era de los médicos muy famosos que había en Granada. Y Cajas era el sitio de preferencia de la gente de nombre y la gente de dinero para venirse a veranear a Cajas. Pero tanto dinero tenía y tanto poder tenían económicamente que ahí en esa casa de Piedras Negras compró hizo una casa, este hombre, pero una gran casa. Vive una familia solamente en la casa ahora, porque entonces le propusieron a mis padres el que se vinieran de caseros con don Juan Pulgar. Mi madre era cocinera, mi padre era del campo, famoso del campo porque sabía hacer muchísimas cosas del campo, muy relacionado en Granada. ¿Tu padre es cajareño o no? Son mis padres de los Sojíjares. Ajá, sorpresa. Provincia de Granada. Sorpresa. Suele pasar. De Granada, y le propusieron eso. Y este hombre, don Juan Pulgar, les propuso venirse de casero a una casa que luego pues vino muy pocos días este hombre, muy pocos veranos, un verano, dos, y ya no vino más. Así que tú tenías tu libertad para andurrear por ahí. Exactamente. Pero la casa grandota esa suya, que esa estaba cerrada, cal y canto, nosotros teníamos una casita hecha nueva, muy pequeñita, bueno, cocina, tal, dormitorio, pero al nacer un hijo, pues hacía falta otra habitación, se quedó pequeña, y le hicieron un adosamiento, porque había muchos sitios donde eso está, y lo hicieron. Que por cierto no llegaron a ponerle puerta, otro detalle, no pudieron ponerle puerta,
y pusieron una cortina, que esa cortina pues se veía todo, se oía todo y hasta las cosas que no tenían que oír de los padres. Bueno, pero No había dinero, no había Era lo dinero. que había, pero te No voy a había decir una dinero. cosa, privilegiado en el sentido de que no os podéis imaginar las casas del pueblo, pues de pasar una guerra, de pasar una posguerra, de pasar muchísimas estrecheces, todo el mundo, pues lógicamente las casas estaban muy mal. Claro. De condiciones de habitabilidad nulas. Claro. Sin embargo, la mía tenía agua, tenía muchas cosas. Tenía, aunque no había baño, que eso no había baño, eso había que latina, la mamá, tenía que poner latina de aquellos tiempos, ¿sabes? Así que Pero para- había agua potable, había, en fin, Y que para la época un privilegiado. privilegiado. ¿Sí? ¿Y qué pasó con este don Juan Pulgar? Don Juan Pulgar, pues murió. Se quedó la mujer con la casa, la mujer prácticamente no venía y llegó a venderla y se vendió. Pero la vendería a un constructor y el constructor pues hizo Piedras Negras, que hoy se llama Piedras Negras, Pero etcétera, todo el espacio de Piedra, toda la urbanización de Piedra Todo Negra, eso pegando eso a la- era la casa. Mira, ahí hay una sequía, Sí, sequía sí, gorda, sí. pasa por debajo. ¿No? Bueno, pues de la sequía gorda a la otra sequía más pequeña de arriba, No sé qué, a Bojaira. la Bojaira, que se Bojaira. llama la Bojaira, ¿eh? Sí. La Bojaira, estaba la Bojaira y un carrilito, que ahora hay una carretera, pero era un carrilito pues que casi andando tenías que ir con mucho cuidado por si volcaba y caía Genita. Así que estaba- Perdón, estaba Genita. en- Estaba entre dos aguas. Entre dos. Es que había, os digo una cosa, en cuestión de infraestructuras de caminos, carreteras, eso, nulo. Pero tampoco había coches, no, eso. Los coches venían, 3 coches, que eran, don Juan Pulgar tenía su coche y su chofer. Y lo traían con su chofer y paraban en la puerta, pero ahí no pasaba ningún coche, ahí no estorbaba ni aparcamiento, como yo he venido aquí y no he podido encontrar ni aparcamiento. Sí, No, verdad que no es está como complicado. hoy, no es complicado. Y Ramón, de la acequia Bojaira para arriba, que ahora es la barriada de la Bojaira, todo eso no existía. Eso eran parrales. Eso eran Parrales era una tierra no muy fértil porque tenía mucha arena de bajar las aguas cuando llovía. El barranco Maracaví, seguía por el cañón de la cacería y eso era un barranco. Seguía y debajo de esta casa que estamos en antena, pues resulta que salía a la derecha un barranquillo, que hoy es una tapia puesta grande de las mojas de las mercedarias, y seguía y bajaba a la recta, a lo que le llamamos la recta. La recta del Mercadona. Recta del Mercadona. La que Eso- ahora es la recta del antes no existía Mercadona. Mercadona. no existía Mercadona tampoco. Y claro, ahora sí, pues bueno, ya empezaron las bicicletas a funcionar, pero las bicicletas se adaptaban a un camino más estrecho. Pero ya luego después salieron los 600, los coches. En Barcelona se creó la SEAT y hizo unos utilitarios. Una maravilla. De esos 600 que se abrían al contrario. Al contrario, exactamente, la puerta al revés y cuando se ponía una señora que aquel tiempo era delicado y se subía, pues lógicamente daba sus partes más de eso a la vista de los demás. Sí. Y- Ya luego lo hicieron al revés, luego hicieron la puerta y ya dijeron, esto no puede ser. Con más lógica, ¿no? Pensaron un poco. Y Ramón, las otras grandes villas burguesas palaciegas que hay, Villa Aurora. Mira, desde el retiro digamos que era no el centro de Caja, sino una parte la más importante de Caja, porque el tranvía. medio de comunicación, Caja, La Zubia, había unos tranvías eléctricos bastante buenos, para época, un transporte maravilloso. Lo que pasa es que el tiempo que echaba el tranvía, pues podías contar, ¿qué voy a decir? Una novela. Si no lo había pensado de esa Bueno, forma, no. y había una serie de tertulias en el tranvía que a mí me gustaban, ¿sabes? Porque iba gente
Pues, ¿qué te voy a decir? De todas clases, no de todas clases, sino de todas las edades. Unos más mayores, otros más jóvenes, otros que íbamos a estudiar o a trabajar más, en fin, cada uno de esos. Y había unas tertulias muy, para mí, inolvidables, ¿sabes? Muy interesantes de la gente mayor, las experiencias de los mayores. Nunca oí hablar, ¿sabéis una cosa curiosa? Nunca oí hablar de la guerra. Ni incluso mi padre, que yo le decía, papá, ¿cómo es posible que os hayáis peleado? Tú hayas, no le decía yo, vosotros hayáis cogido una escopeta y estando tu hermano enfrente, habéis pegado tiro. Dice, niño, no hables de eso, ni me digas más nada de eso, que no te voy a decir nada. ¿Y qué recuerdas del retiro? Y el retiro es una maravilla, el retiro es... ¿Dónde paraba exactamente el tranvía? El tranvía, donde está la casa de Encarnación, la Encarnación Marín, ¿no? ¿Cómo Encarnación es? Marín, Villa no, Encarnación Villa Marín. la villa. Ahí mismo en la puerta. Ahí Mismo ¿no? paraba. En el mismo callejón de la cacería, ahí paraba. Cuando bajaba, se quedaba un poquito antes, donde está el ayuntamiento nuevo que se está haciendo. Y cuando subía para arriba, un poquito antes. Y pasaba con un carro de muelle o alguna cosa. Un mulo. Un 600, sí, 600 le pasaba. Si es que de ahí para arriba no había nada. Prácticamente no había nada. Había dos familias aquí arriba en el monte, que le decían el monte, no le decían Bellavista. ¿Y por qué le llamaban el monte? Porque estaba en el monte, pero esto era como ir al fin del mundo. No, era el fin del mundo, sí, claro, era el fin del mundo, sí. Era, bueno, voy a decir otra cosa, ¿Quién era esta familia? un detalle, bueno, el tranvía de la Zubia, que no quiero dejarlo, porque para mí ha sido una de esas, pero el tranvía de la Zubia paraba, y el callejón de la cacería, bueno, pues un poquito más adelante, del retiro, había una explanada, donde están las mercedarias hoy, ¿no? Eso era una casa de un médico, de un gran médico muy famoso, no solamente en Granada, Landázuri. Ortiz de Landázuri. Landázuri Busca. No, Busca eran los niños eran Busca. Y esto era Villa Aurora. Que Tomás quería tirar de que ahí había, ahí dentro había una galería. Sí. Había una galería y al final había una fuente y había agua. Que yo no he entrado nunca, pero eso tiene un mogollón de escalones. Tiene un montón de escaleras, está muy adentro. Yo tengo un poco de claustrofobia y si queréis que os diga de verdad, yo estuve una vez dentro y vi que había un estanquillo y un chorro de agua. Y salí corriendo otra vez, digo, aquí no entro yo más. Y ese segunda agua vez que sale esa galería. y el agua de esta fuente se comercializaba en Granada. No. ¿No? No lo sé, no te Creo puedo que decir. sí, creo que en recogida. Porque a lo mejor tenía algunas propiedades. Algunas propiedades. Por ahí tenemos la imagen. No, mira, voy a decir una cosa. El agua buena de Caja es la que se trajeron de aquí arriba. Los padres de mis padres, casi, sí, los padres de mis padres, pero que eran de Caja, las personas de Cajas mayores, trajeron el agua de la fuente de ahí arriba y la cacería Milán, sí, de lo que estamos hablando, lo que había era esta y la cacería Milán. Pues ahí en la cacería Milán hicieron un depósito. Sí. Que muchas veces he pasado yo por ahí y le he preguntado, digo, Conchi, ¿y este depósito por qué no lo habéis quitado? ¿Qué está sacando aquí? Esto es vas con el coche y tienes que dar... Es una curva imposible, casi. Porque me dijo que lo habían hecho, lo habían metido dentro de algo que no se puede tocar. Vamos, de un bien como un patrimonio. Como patrimonio de algo de eso, ¿sabes? Y está ahí todavía que lo veo yo. Bueno, casualmente el otro día había un hombre como haciendo algún trabajo en esa... Pero sería un arreglo. ¿Y tú conociste a este médico en Landázuri? Lo veía, pero lo veíamos porque jugábamos en esa placita que estábamos antes. Ahí jugábamos al fútbol. Pero jugábamos al fútbol con una pelota. Estoy hablando de 10 años, quizás 12 años para abajo. Jugábamos con una pelota porque balones no había. Y jugábamos con una pelota y sorteando unas traviesas tranvías tenía
como unas travesas que iban a montar las vías para que eso no se hundiera, etcétera, etcétera. Y ahí tenían un repuesto de eso. Y siempre las ponían, bueno, las estaban pegando un poquillo a estas, pero eso había que sortearlo con la pelota, como anécdota, había que sortearlo. Defensa fijo. Exactamente, sí. O sea que a lo mejor de un campo de 10 metros, 14 metros, pues primero el portero no veía al delantero, ¿sabes? Sí. Fueron, la herida fue de jugar de niños, pero los niños, un montón de niños. Qué bueno. ¿Tú recuerdas la primera vez de montarte en el tranvía? ¿O la vez más temprana en tu vida? ¿O cuando lo quitaron? Muy joven. Y cuando lo quitaron, es que te os digo una cosa, es que ya se había quedado obsoleto. Y ese tranvía, si hubiera seguido, si hubiera hecho como el que hay ahora, que sepáis que hay ahora uno, que ahora lo están ampliando, que lo quieren ampliar, etcétera. Un tranvía de eso hay que modernizarse en la vida, hay que modernizarse. Se atranca, te quedas. Y entonces... Pero es curioso cómo esas ideas como que funcionaron muy bien y otra vez volvemos... Se quedó obsoleto, pero volvemos de nuevo a esa misma idea, que es una idea fantástica, y el metro de Granada lo usa un chorrocientas personas. Claro. Pero antes... Cuando ha sido un fracaso en muchos sitios. Sí, pero eso en Granada... En Granada ha sido un éxito. Pero por ejemplo, en Málaga dejó de existir en 2 o 3 años. Y pues tienen que traérselo para acá. Nosotros tenemos una zona que hay muchísima población. La Zubia, Caja, Huertos Vega, hay muchísima población ahí. Un tranvía y un tranvía moderno sería un exitazo hoy. Pero un tranvía moderno, que hoy la vida no estaba como antes. Antes decía, bueno, que voy a Granada, pues que tengo que echar 1 hora de camino. Que voy a Barcelona, que tengo que echar 3 días. Que me decía, coño, que iba a ver 3 días. Y luego el filato. Espérate que el tranvía paraba, ya últimamente ya lo habían quitado, pero bueno, yo pasaba en el filato y entraba por un lado mirando a ver la gallina, que llevaba la gallina a vender en el mercado, o a eso tenía que pagar. El que llevaba cualquier cosilla que se descuidaba, allí te va los asientos. Anda, que niño, agárrate, ponte por aquí que no lo vea. Pero como iba el hombre también muy rápido, entonces pues muchas veces pasaba. No tenía ganas de pelearse. No tenía ganas tampoco de pelear. Pues Ramón, otra cosa de la que quiero que me cuentes, el molino que había en el Retiro. El molino que había en el Retiro, donde mismo para el autobús. Sí. Que viene de Granada y tal, a la derecha, ese edificio, estaba el molino. Ahí estaba el molino, un molino de aceite, donde los niños queríamos entrar, nos despachaban de allí, porque los niños no hacíamos nada bueno, desde luego. ¿Qué era la pandilla? La pandilla es que había muchos que ya unos faltan, otros nos faltan, otros están. Sí, podía mencionar Adolfo Marín, que sí, era el Antonio Marín, el hermano. El Antonio Pajarica, que ahora hablaré de los motes, porque hablaré de los motes. Vamos a descubrir por qué vino de Pajarica. No, porque por una tontería, porque es que te voy a decir una cosa. Antes era Antonio, Rafael, Miguel, Pepe y la niña. Es que eran 3 nombres. Y la niña llamaba María. Bueno, pues todas las niñas eran lo mismo. Todos los nombres eran Miguel, Rafael, el otro y tal. Sí, había que poner motes para Miguel, el otro, Antonio, el tal. Pero ahí no había Tiago, ni Enzo, ni... ¿no? Pero mira, a mí me decían Ramón de Purgas. ¿Pero por qué me pusieron Ramón de Purgas? Porque había 2 Ramones. ¿Os acordáis? Un Ramón que fue alcalde de Caja, de los estos. Y lógicamente pues había 2 Ramones, pues ¿qué Ramón? El Ramón de Purgas, pues ya sabía que era yo, pero tú no te puedes dar por aludido porque te has puesto un bote, no, es que había 10 familias, las 10 familias se llamaban Antonio, Miguel, Rafael, como he dicho yo, todos los nombres eran igual. ¿Quién nació? Hay que ponerlo colorido los nombres. Este Pajarica que ha salido, esta Pajarica, pues por una tontería sería, porque iría y vería una Pajarica de esa y le llamó otra cosa, y dije, no, de tonto, es una Pajarica, para Antonio y Pajarica. Hoy desgraciadamente ya no lo tenemos, era los motes en sí son más épicos siempre
que la historia del Claro, monte. tenéis un compañero que es el hijo. Claro. El coleta, que le decían el coleta. ¿Por qué el coleta? ¿Por qué tiene una coleta? A lo mejor. Para mí es el pajarica. El pajarica era el padre. El pajarica era el padre. ¿Y quién eran los inquilinos de Villa Maripaz? Querido de Maripaz, os voy a decir una cosa. Eso era un comercio que había. Que también es muy chula esa casa. Esos espectacular. tenían un comercio en Granada, en la Gran Vía, en la esquina Gran Vía Reyes Católicos. Vaya sitio. Tejidos Maripaz. Vaya sitio. Tejidos Maripaz. Tejidos La Paz. La Paz. En la manzana de oro de En Granada. la manzana de oro, La exactamente. villa, Por eso digo la villa. que fíjate la esa. Y también venían pocos, pero también tenían sus caseros. Pero sus caseros no tenían niños, que yo decía, pues no tenían niños, pero que yo pues, gustaba jugar pues, con eso. Sin embargo, la de arriba, la Perla, Que es la otra. que es la otra de más para arriba, pues esa sí tenía caseros, pero tenía una niña. Y las niñas con los niños no pegaban. A esa edad. A esa edad. Y Luego antiguamente no también. quiero decir nada, luego ellos cambian las cosas muchísimo. Luego vais detrás de. Había un molino de aceite, como decía, un molino de aceite bastante de eso, bastante. Y la fiesta del pueblo que se hacían allí. Y la fiesta del pueblo, que ahí se hacía la plaza, se hacía el baile. Pues sí que había marchilla. Había mucha marchilla, sí, sí. no, de eso eran fiesteros y la verdad que hoy se ha recogido muchísimas cosas, o se ha retrotraído a antiguos, cosas como ahora tenéis nuevas y si hay nuevas, pero antiguamente los melones eran Los farolillos. farolillos de San Francisco, ¿no? Decían farolillos. Que este año era el 30 aniversario, me parece. 30, 25, no me acuerdo. 25 o 30 aniversario de los farolillos. Pero cuando tú eras niño estaba ya. Estaba. Salían 3 melones nada más, porque es que el que tenía melones el que podía sacar con el farolillo, que también hay que Claro. tenerlo. Y os digo una cosa, una anécdota que no me quiero, eso para que veáis que cómo está ahora, cómo está la vida ahora, cómo está Caja hoy, a cómo estaba antiguamente, porque cuando jugábamos en la arilla a fútbol, pues luego después había que irse para la casa. Entonces yo volvía hasta el retiro, y en el retiro coger el callejón de la cacería. Eso era la boca de un lobo. Que te daba miedo. Que me daba miedo, no, que me le daría miedo al tío más valiente del mundo, a Churro le daría hasta miedo. Mira. Pero yo decía, bueno, 1, 2, 3, 4, y salía corriendo para arriba. Y me ponía donde hay un transformador de luz, ¿sabes? Claro. Y me ponía segundos, porque me daban los pies en los actos de las espaldas por detrás de correr. Había Ramón alguna Y yo éramos deportistas y seguimos siendo deportistas. Y un gran amante del fútbol. Y un amante del fútbol. Y del Real Madrid. De mi Granada, que está muy mal, pero primero mi Granada. Y luego después el Real Madrid. Y tenéis los niños de Cajas de la época en ese callejón de la cacería. ¿Alguna historieta de miedo que supiese? ¿Alguna historia, algún fantasmilla o algo? Lo único que me hacía falta a mí que me hubieran dicho que había un fantasma o lo que sea, entonces no jugaba, entonces no bajaba. Pero Fíjate, sabiendo yo el miedo que me daba luego subir para arriba, que llegaba desde ahí, pues fíjate cosas, habéis visto un transformador que hay ahí, que eso es, Sí. eso tiene que tener 100 años más, el transformador que hay ahí de luz, en la Perla, y para subir en la misma acequia gorda, casi en la misma acequia gorda. Eso le pusieron una lucecita. Pero una lucecita Te dio que la no vida. estaba al alcance de la mano, pero al alcance de la piedra sí estaba. Ay, alguien no me querría a mí porque romper una bombilla y esos niños, ¿a qué no le das con la piedra? ¿Que no le das? No pensaban el daño que hacían. Es un clásico, ¿eh? Pero que esas bombillas las pusieron, las rompieron, las volvieron a poner, otra vez de la piedra, y ya no se pudo más. Pues entonces, hasta ahí llegaba yo, y ahí ya descansaba porque había luz, ya se veía la mejilla que le daba a mi casa, en fin, ya veía.
Pero cuando se rompía esa bombilla, ¿Qué? es corriendo hasta mi casa, que llegaba a mi casa hipando, y decía a mi madre, niño, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y digo, a mí no ha pasado nada, no ha pasado nada, que vengo corriendo. No estamos acostumbrados porque llevamos muchísimo tiempo con farolas en las calles, pero antiguamente no es que fuera oscuro, era el sobaco de un gato, de un Claro, grillo. sí. Que ahora hay farolas por todos sitios, no había una farola, solamente en la calle Red de Caja, Sí. porque estaba el ayuntamiento, un poquito más para abajo estaba el ayuntamiento donde está ahora mismo, ¿eh? Que ya habéis pasado, ya ves tú, hasta el ayuntamiento está cambiando, se ha ido de allí buscando más sitios. ¿Y la jabonería? Pues un poquito antes, y viendo Cajas para adentro, un poquito antes de llegar al ayuntamiento a la izquierda, ahí estaba la jabonería y una familia también, si no rica, se podía comparar con ricos porque se veía Había nivel. había signos externos de riqueza. Una de estas Bombillas. Tenían empleados. Bombillas. había Un 600. ahí sí había de esos. Chofer. Sí. Hombre. Y yo sé que le decían, fue alcalde de Caja, un tal Antonio. Pero el padre era Juan, y le decían don Juan, y sin embargo al hijo ya le decíamos Antonio. Fue alcalde de Caja, para mí es un tío maravilloso, ¿Era de la dándole caja. ¿De la pandilla? No, ese era más mayor que Era mayor, ¿no? mayor. Pero el padre que iba en el tranvía, se iba en el tranvía, enseguida tenía un ancorro y tenía una tertulia que decía, bueno, pues que dure esto, lo que tenga que durar. Era el podcast de antiguo. Sí. Pero ese sí se le decíamos don Juan Herrera. Don Juan Herrera. ¿Ah? Y ese tenía una jabonería, bueno, la jabonería que había ahí, que se vendía jabón, que la gente de Caja yo sé que iba mucho a... me puse a dar recortes para lavar, bueno, escasez, es que en esos tiempos Caja había mucha escasez y una gran diferencia en estas familias que estamos, donde eran... Gente humilde, personas, o sea, vecinos humildes de la época. humilde por decirlo. Sí, pobre. Pobre, de la época, Pero de la época. pobre es una palabra ya que no me gusta, ¿sabes? Me gusta más el humilde en el sentido de todo, el sentido económico, el sentido cultural, ¿sí? Pero eran muy educados, ¿sabes? Eran el sentido cultural, eso tal, pero muy educados sí eran, porque siempre seguían esas de los padres, respetábamos mucho lo que nos decían nuestros padres que hiciéramos, y eso sí lo llevábamos muy, muy serio, ¿eh? Ramón, tú Sobre todo desde- Caja, sin embargo, porque era más familiar, era más de eso. Sin embargo, Puerto Vega ya era más grande, y cuando se tiende mucho la cosa, pues ya uno tira por aquí, se pierde esa cercanía y esa unión de gente. Ramón, ¿tú eres de los que opinas que se ha perdido la educación? No, en algunos sí, en algunos casos sí, pero un poco. Un poco, ¿no? Un poco. Se ha perdido un poco la educación, se ha perdido un poco la vergüenza. Mucha gente se cree que todo el mundo es igual y no somos iguales todos. Hay gente buena. Yo creo que hay gente buena, más que mala. Fíjate. Se puede dividir a las Fijaros. personas en gente buena y gente mala. ¿Hay alguna cosa de aquel Cajar de tu infancia que te gustaría recuperar? Me gustaría recuperar, pues me pilla un poco en blanco, pero me gustaría recuperar pues la tranquilidad, la paz, Poder aparcar. poder aparcar también, entre otras cosas, también, sí, claro. Aunque yo ya cojo un poco el coche, pero siempre por aquí sí me gusta cogerlo, ¿no? Cuando voy de viaje y eso ya no, ya me ve mi tren, mi AVE, el otro, y en fin. Muy bien. Pero que Cajas para mí ha sido y ahí será pues Tu todo. casa. Mi casa, todo, mi vida. Muy bien. Pues Aunque la he hecho, ya os digo, cuando estamos hablando más bien de aquellos tiempos de comparativos de entre aquellos tiempos y el de ahora. Te voy a hacer una preguntita y sería la siguiente. Si tuvieras que definir tu vida aquí en Caja, ¿cómo la definirías? ¿En una palabra o en 2 o 3 palabras?
No quiero Está no feo, quiero un pero- discurso. Está feo para un epitafio. Que quisiera... ¿Qué más? Espérate, repite. Si tuvieras que definir tu vida aquí, o sea, Sí. Como vecino de caja. como vecino, como vecino de Cájar y, no sé, una palabra que te venga de un sentimiento, una palabra que te venga de haber vivido tanto tiempo aquí en Cájar, ¿no? En pocas palabras. Te digo amistad. 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 Mira, Con eso, todo. eso es muy bueno. Te digo una palabra nada más. Amistad. Pero amistad con todo el mundo. Para eso tienes que tener mucha mano izquierda, que le dicen, nos decían los viejos a nosotros. Hay que tener mucha mano izquierda. Y yo, ¿qué es mano izquierda? Digo, la mano izquierda no me la menciones mucho, ni la derecha tampoco. El centro, quizás, pero... Y bueno, hay que saber escuchar. Escuchar, no jugar. no decir cosas que sabes que a lo mejor, pues voy a decir 3 cosas. Ahora, ¿dónde? Hay que tener mucho cuidado. Y saber no meter el dedo en la llaga. La política. Luego la política voy a poner pega. La política, la iglesia. Que no lo hemos tocado, es la iglesia. Y me falta una, ya la memoria me falla. Y más tan tarde que estamos ahora, ya Bueno, la política, es que hay otra. Y el deporte, el fútbol también. Hay, La gente se lo toma muy a pecho. exactamente. Eso es Y lo los que... españoles somos muy apasionados. Muy españoles apasionado. somos de sangre caliente. Exactamente. Pues, don Ramón, muchas gracias. Pero por ahí en venir. esas tres, fútbol, ¿verdad? Donde hay... Que saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuando decirle si le está doliendo que le gusta el Barcelona, pues déjalo que le guste, que disfrute. Cuándo hablar, cómo La hablar y palabra cuándo es... callar. Eso, y la palabra es amistad. Amistad. Perfecto. Que eso es... Y ser amigos todos. Ya está. Muchísimas gracias, Ramón, de verdad, Caballero, por venir. muchas gracias. Gracias a vosotros, Gracias. sois unas personas encantadoras y me tenéis para vuestra entera disposición por lo que queráis. Gracias. Con la amistad también. ¿Eh?